Hermanos, buenos días. Mientras los padres regresan de dejar a sus hijos, quiero pedirles con todo cariño y respeto que podamos apagar nuestros celulares o ponerlos en modo avión para no distraer a los que están a nuestro lado, ¿ya? Y también, si necesitas una Biblia, puedes pedir a los hermanos que están sirviendo esta mañana una Biblia para que puedas seguir, ¿no?, lo que estamos viendo en esta mañana. Vamos a ver las últimas frases de Eclesiastés. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 12. Voy a leer los versículos 3 y 14, aunque solamente por estas 2 semanas vamos a ver el último versículo, pero su contexto está un poco más atrás, entonces vamos a leer ambos, ¿ya? Dice la palabra del Señor así, versículos 3 y 14. El fin de todo el discurso dado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, siempre te rogamos, Señor, que tú seas pródigo con tu palabra, Señor, y que realmente tú puedas derramar de tu palabra en nosotros y convertirnos así, alimentarnos de esa forma, sostenernos también. Y también te rogamos que tú nos transformes por medio de tu palabra. Señor, que en todas las limitaciones que tenga el predicador, tú vayas más allá, Señor, abordando nuestro corazón, de tal manera, Señor, que seas tú mismo quien pueda conformarnos a la imagen de Cristo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos hables una vez más. Amén. Estamos a un par de sermones de terminar nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Comenzamos hablando sobre la futilidad de la vida lejos de Dios, o como dice el predicador de Eclesiastés, debajo del sol. Y vimos una descripción de varias facetas, ¿no?, de las experiencias del predicador, que en este caso es Salomón, ¿no?, viendo una y otra faceta de la vida, buscando la felicidad en cada una de ellas, en medio de una cultura mundana, apartado de Dios. Y una y otra vez el desenlace final y su conclusión final es vanidad de vanidades, ¿no?, que en el español no tiene mucho énfasis, en el hebreo sí, es nada de nada, nada de lo que he visto sirve, ¿no?, o nada vale la pena lejos de Dios. El problema, sin embargo, es que podía haber dejado el predicador en este lugar y decir, bueno, no vale la pena el conocimiento sin Dios, no vale la pena el disfrute de las fiestas o banquetear, como decía cuando hablamos a los jóvenes, ¿no?, sin Dios, no vale la pena la vida de las mujeres sin Dios, la vida de las riquezas sin Dios, y listo, dejarlo así nada más. Pero él quiere llegar a algo mucho más profundo, algo que va más allá de solamente ser frustrados en la vida. Anoche tuvimos una charla con los jóvenes acerca del noviazgo y bueno, todavía no hemos llegado a este punto, pero probablemente muchos lleguen a la conclusión de que si no hago esto, o no obedezco este consejo, o no hago lo que nos han enseñado en la iglesia, voy a vivir un matrimonio muy frustrado, o voy a ser infeliz en mi matrimonio, no voy a tener lo que yo quisiera tener en el matrimonio. Pero sería lindo que solo fuese eso. Sería lindo que desobedecer la palabra del Señor en el asunto tan importante del matrimonio fuese solamente frustrarse, no tener un largo matrimonio, no sé, de 30, 40 años, frustrado y pensando que tal vez lo hubiese hecho de otra manera y hubiese sido mejor.
Pero la realidad no es esa. Y probablemente el autor de Eclesiastés está pensando eso. Si solo les dejo diciendo, mi experiencia en este asunto ha sido que he quedado vacío y nada feliz después de experimentar esta y esta otra faceta de la vida, todos queden con ese mensaje de que no es bueno esto, no es bueno esto y no es bueno esto, porque te vas a frustrar, vas a ser infeliz. Pero él dice, no, el problema más grande de este asunto no es que seas infeliz. El problema más grande de disfrutar o querer disfrutar diferentes facetas de la vida, desplazando al Señor, no es que solamente se queda en una equivocación o un error de omisión en cuanto a Dios, y que todo terminará con una terrible insatisfacción de la vida, una vida vacía. Sería muy lindo que fuese así simplemente. El asunto del autor de Eclesiastés es que al final de cuentas él dice que todas esas formas de tratar de disfrutar a Dios sin Dios o tratar de disfrutar la vida sin Dios es un desafío. Es un desafío a Dios. Es un desafío que no puede quedar impune. Es un desafío que tendrá consecuencias eternas. Y asimismo, anoche hablando a los jóvenes, podríamos haber llegado a eso. Hablamos solamente de cuán terrible puede ser no tomar la dirección correcta. Pero cuando hablamos del matrimonio y de cualquier otro asunto que Dios ha creado para nosotros, el problema más grande es que es un desafío a Dios no hacerlo a la manera de Dios, no hacer las cosas a la manera de Dios. Y realmente, más allá de de fundar un matrimonio infeliz, hay consecuencias más grandes todavía cuando no obedecemos la forma de Dios en todas las cosas que hacemos. Y eso es lo que el autor de Eclesiastés está tratando de decir. Bueno, sería lindo que todo hubiese terminado en una gran decepción, como yo he sido decepcionado en muchos asuntos. Pero él dice, no es eso. No acaba en eso solamente. Dice, el fin de todo este discurso es este: ten temor de Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, haz a la manera de Dios, sea en las riquezas, sea en los estudios, sea en la forma de conseguir dinero, en la forma de trabajar, en el matrimonio también. Guarda sus mandamientos, eso implica eso, guardar los mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque, dice al final, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que dice, lo peor de todo es que no solo vas a quedar insatisfecho, sino que después de todo esto vas a ser procesado por cada cosa que hayas hecho, sea grande, sea pequeña, sean esas cosas que todos pudieron ver, también las cosas que nadie ha podido ver. Tanto las cosas descubiertas como las cosas encubiertas, buenas o malas, van a ser, dice, traídas a juicio. Cuando estaba en el colegio, a mí me sorprendió una cosa que recurrentemente pasaba. Tal vez eran los viejos tiempos y también que estudié en un colegio fiscal, pero a fin de año no habían en esa época también tantos controles como ahora, pero a fin de año llegaban mamás o papás y lloraban porque descubrían que a fin de año su hijo no había ido al colegio todo el año. ¿Ya? Ahora, esas son historias de los 70s, ¿no? Cuando yo era estudiante. Tal vez ahora ya no es así, pero habían esas cosas inauditas, ¿no? Que un papá llegaba y descubría el último día de clases que su hijo no había ido a clases todo el año. Y bueno, eso era terrible para los papás, pero también a mí me sorprendía cómo lograbas un año engañar a todos. Y alguna vez me senté con alguien, ¿no?, que había hecho eso. Le decía, ¿cómo pensabas que esto no va a quedar descubierto algún rato? ¿Cómo? No, porque ya uno había en esa época, dentro de nuestra jerga, una palabra que decíamos chachar. No sé si todavía existe, pero era faltar sin permiso al colegio. Entonces yo le decía, ¿cómo te podías chachar? Está bien, puedes faltar 2 días, 3 días.
ya en la exageración una semana, pero ¿cuán osado fue faltar un año entero? ¿Cómo llegabas a tu casa? No sé, siempre los padres te dicen qué estás haciendo en tu colegio, en tal o cual materia. ¿Cómo llegabas a engañar y autoengañarte por un año? Y lo peor de todo es que, ¿cómo podías pensar al año? No sé, tus padres, si estás en segundo, te iban a inscribir a tercero. ¿Cómo ibas a evadir esa situación? Al año, volverte a inscribir a segundo. Eso es un desafío grande a la vida, a tus padres, a la sensatez, a la racionalidad, en todas sus formas. Pero lo hacían. Y no era el único año, al año siempre había, y a veces habían 2 o 3 que hacían eso. Pero esa osadía es una osadía con la que muchos vivimos, ¿no? Uno piensa en esos chicos escolares en esos días, se llamaba, no sé, sexto creo, no, se llamaba primero intermedio en esa época, lo que ahora se llama sexto, y nosotros pasábamos de una etapa de escolares a un colegio. Yo pasé a un colegio que se llamaba Bolívar. Era un cuartel, no era un colegio, eso era un cuartel, ¿no? Porque nos golpeaban como a militares mismos y realmente era una osadía hacer lo que hacían, ¿no? Cuando se faltaban un año, ¿no? Con decirles que solamente el castigo mínimo del colegio era buscar petróleo. Teníamos 6 regentes allá y lo primero que pasaba era, si no hacías algo que debías hacer, era, ya, te voy a castigar con lo mínimo, buscar petróleo. Y buscar petróleo era poner el dedo sobre el cemento y dar así 100, 200 vueltas. En esos días no habían derechos de los estudiantes, ni derechos humanos para los estudiantes, nada de esas cosas. Eso no existía. En el Bolívar, donde yo estudié, no existía. Entonces dábamos vueltas y el dedo se ponía rojo primero y luego se perdía la piel y luego sangraba y los regentes no les importaba. Era de acuerdo a cómo hayas incumplido, buscabas petróleo y salía sangre en realidad, ¿no? Y bueno, si un padre se quejaba, el padre más era llamado la atención, pero era peor si has faltado un año al colegio. Con todas esas cosas, con todos esos peligros, ¿no? En el colegio, yo no lograba entender cómo alguien puede faltar un año al colegio. Pero eso nosotros lo hacemos también, ¿no? Desafiamos a Dios y vivimos unas vidas como si lo máximo que nos va a pasar es que vamos a ser insatisfechos o no nos va a ir bien. No vamos a lograr lo que queríamos lograr. Pero el predicador quiere llevarnos ya a este final, al discurso final es este. No vas a ser solamente insatisfecho, sino que vas a ser juzgado. Y no de las cosas grandes solamente, sino también de esas pequeñas. No solo de las cosas que todos han visto, sino también de aquellas que no han visto nadie. No, vas a ser juzgado. Ese es el destino final y de eso es de lo que vamos a hablar hoy y la siguiente semana. Y luego he pedido a uno de los predicadores de la iglesia que nos dé como un bosquejo final de todo Eclesiastés. Así que vamos a hablar del juicio de los impíos primeramente. He titulado este sermón El juicio de los impíos. Existe un conocido proverbio en la Biblia que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y está en la Biblia, ¿ya? Esta en realidad se construyó por causa de lo que los judíos en algún momento dijeron. Esta fue la conclusión trágica, ¿no?, a la que llega el apóstol Pablo cuando de forma hipotética él dice, aborda, ¿no?, la posibilidad de que Cristo tal vez no resucitó. Y él dice, si Cristo no resucitó, que está en 1 Corintios 15:32, él dice, no hay esperanza. ¿Para qué estamos aquí? Hagamos como los judíos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay resurrección, entonces, ¿qué esperanza nos queda en la vida? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo usa este proverbio pensando en la actitud desesperada del pueblo de Jerusalén, cuando se enteran que una fuerza enemiga había empezado a devastar el país.
Ellos habían pecado, entonces Dios manda enemigos para que los juzguen. Y el pueblo, en vez de orar, en vez de arrepentirse, en vez de pedir clemencia al Señor, ellos se rebelan más. Matan ganado y hacen una fiesta, sacan vino, ¿no? Y en medio de un momento que era tan desesperante, Israel dice, mañana vamos a morir. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Isaías 22:13. ¿Qué situación más terrible? ¿Cuántos de nosotros llegamos a eso? ¿Cuántos han llegado a ese momento de decir, yo creo que he sido predestinado para el mal? No, porque no cambio. No hay ese arrepentimiento de decir, ¿por qué no cambio? ¿Por qué mi vida no condice con lo que dice la palabra del Señor? O ese acto desesperado del apóstol Pablo, que llega un momento en el que dice, en mi cerebro, todo está ordenado en mi cerebro, quiero hacer la voluntad de Dios, pero mi carne no me deja, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Pero hay unos que reaccionan así y hay los otros que dicen, no, yo creo que he sido destinado al mal, así que he decidido dejar la iglesia, he decidido, vivir en más pecado, he decidido hacer más mal, he decidido casarme nomás con este mundano, porque no creo que tenga solución. Es una osadía como la de Israel que concluye diciendo, mañana moriremos, comamos y bebamos, ¿no? Así de funesto y desafiante es el hombre no arrepentido. Ni siquiera al final de sus horas puede reconocer su osadía. En sus últimos años, el ateo Stephen Hawking escribió una obra póstuma que se llama Breves respuestas a las grandes preguntas, en el 2018. Y él dijo, bueno, yo sé que me van a preguntar, después de escribir tanto acerca del ateísmo, me van a preguntar si al final de mis días, porque estaba ya él sabía que estaba a punto de morir, ¿qué es sobre Dios? ¿No? Y él dice, no, voy a concluir esto, no hay Dios. Nadie dirige el universo. Realmente esta es mi conclusión, no hay Dios. Y él sostenía que la ciencia explica el origen del cosmos sin necesidad de un creador. Y al final dijo, si alguna vez he hablado de Dios, era como una imaginación, porque yo creo que si hay un Dios, es la encarnación de las leyes de la física. Punto. Así estaba Israel, a punto de recibir juicio, pero su respuesta no fue de temor, sino de soberbia. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin duda, esta frase resume la filosofía más íntima del hombre sin Dios. El hombre sin Dios no piensa mucho en agradar a nadie trascendente. Por eso se llama impío. Im significa sin. Pío es sin piedad, sin temor de Dios, quiere decir. El impío es un hombre que vive el día, busca la felicidad del día. No conoce ni le interesa la felicidad permanente y eterna. Busca la felicidad temporal que dan los bienes, el dinero, la comida, el poder, la fama. Jesús contó una parábola que ilustra de forma elocuente a este tipo de personas. En Lucas 12, 16 al 21 dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La actitud de este hombre frente a la vida nos muestra la filosofía del hombre común sin Dios. Cree que todo termina aquí.
cree que el mayor castigo tal vez de los errores que cometió se van a suceder aquí, es que no ha sido muy feliz, no se ha realizado, no ha tenido el máximo rendimiento como hubiese querido tener. Pero no es así. No, este hombre no ha reconocido a Dios. Y lo que ha hecho es lo que muchos hacemos. Juntamos dinero, y eso es lo que hizo este hombre. Juntó dinero, mucho dinero, y un día habló con su propia alma y le dijo: oye, qué exitoso eres. Eres una máquina de hacer dinero, tienes tanto dinero, los graneros no alcanzan para guardar lo que hemos logrado. Ya sé lo que voy a hacer graneros más grandes y voy a hacer el siguiente paso, voy a juntar más dinero. Y después de eso voy a decir: repósate, alma mía, come, bebe, comamos y bebamos, regocíjate. No. Y entonces el Señor viene y le dice: necio, esta noche vas a morir, no vas a siquiera tener la segunda fase. Y todo lo que has juntado, ¿de quién será? Porque no te llevarás un solo centavo a donde vas a ir después de esta noche. Así que ¿de quién será el tesoro que has juntado? Porque qué triste es la pobreza de aquel que junta, dice, riqueza en esta tierra, pero no es rico para con Dios. Porque hay una riqueza que va a trascender la muerte. Hay una riqueza que te puedes llevar después de la muerte. Pero no es dinero. Eso es lo que le está diciendo el Señor a este hombre. ¿De quién será todo lo que has juntado? No, la muerte no viene con algo más. No es solo que morirás, sino que serás pasible a un juicio. Y después del juicio, la otra vida, que es mucho más larga, más bien interminable, la vida eterna. Porque todos, hermanos, absolutamente todos, piadosos e impíos, tenemos una vida eterna. Creyentes e incrédulos, fuimos creados para vivir la eternidad, como vimos en Eclesiastés. En nuestra alma está escrita, dice, la eternidad, porque somos seres eternos. La única diferencia entre ambos es el lugar donde pasarás la eternidad. Unos lo harán en un lugar de tormento, donde dice el Señor Jesús varias veces en su Evangelio que todos los días de su eternidad crujirán sus dientes por miedo. Y otros en el seno de Dios, donde la felicidad es la única posibilidad. El hombre de Dios tiene sus pensamientos en Dios, y si los tiene, considera las cosas que Dios dice. Está buscando, ¿qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca del noviazgo? ¿Qué dice Dios acerca de vivir la vida cotidiana? ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? ¿Qué dice Dios acerca de la puntualidad? ¿Qué dice Dios acerca de la impuntualidad? No, todas esas cosas está pensando el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque su tesoro es Dios. Su tesoro es obedecerle a Dios. No, y está esperando ese día interminable cuando esté con el Señor. El hombre impío, como ese hombre próspero que tiene su tesoro en las riquezas, disfruta de ese tesoro acá, pero un día la muerte le quitará su tesoro. Y como no tiene tesoros para con Dios, entonces él se irá muy pobre al infierno. Algunos tesoros ni siquiera duran esta tierra. Algunos atesoran poder, fama, y eso dura unos cuantos años. ¿Cuántos famosos y poderosos ahora son viejitos, encorvados y con bastón, olvidados? ¿Qué queda de su poder, de su fama? Nada. ¿Puede alguno llevar su fama al otro lado de la frontera espiritual? La verdad es que no. Otros atesoran conocimiento, ¿no? En su juventud dejan la iglesia, el reino, el ministerio. ¿Por qué no estás viniendo? ¿Por qué no estás haciendo las cosas que hay que hacer? No, es que estoy estudiando. Pero tenemos que hacer. No, lo voy a hacer después de que termine. Entonces invierten su vida y sus fuerzas en el conocimiento y olvidan a Dios en pos del conocimiento. Y cuando mueren, al otro lado de la frontera, se dan cuenta que sus títulos no sirven para nada, que todo su conocimiento no sirve para nada. Otros atesoran en esta vida no las grandes obras que hicieron, de beneficencia,
construyeron, dan comida a los pobres, ayudaron a los que no estaban, estaban deprimidos, vamos a decir, y han hecho todas clases de cosas buenas aparentemente. Y luego pasan al otro lado con las manos vacías. John Piper dijo una vez, una sola vida, y luego pasa. Solamente lo que hayas hecho para Cristo durará. Hoy vamos a ver 3 cosas acerca del juicio y del triste final del impío. Y quisiera esta vez hacerlo a partir de las últimas palabras del Salmo 1. El Salmo 1, 5 al 6 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a ver 3 cosas a partir de esto, porque se parece mucho a cómo termina Salomón también su Eclesiastés. El Salmo 1 dice que al final algo pasará, dice, con los impíos. La primera cosa de la que nos habla este versículo del Salmo es que dice que habrá un juicio inminente para el impío. Eso quiere decir que no podrá escapar. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significaba esto? David estaba hablando aquí de un juicio y estaba hablando del gran juicio de Dios. Y dice una cosa, no se levantarán, dice. La idea acá es más bien que no se podrán mantener de pie, no se podrán erguir. ¿Qué quería decir eso? Si tú vas a un juicio y sabes lo que has hecho, no puedes levantar la cabeza, porque ahí está el juez, él lo sabe todo. No puedes levantar la cabeza porque sabes que su juicio es verdadero. Y eso es a lo que se está refiriendo el salmista cuando dice, ese día del gran juicio, muchos sabrán lo que han hecho y sabrán por qué están siendo juzgados. Así que no podrán levantar, dice, su cabeza. No podrán ponerse en la posición de inocentes. Cuando uno no ha hecho algo malo, se puede parar, ¿no es cierto? Uno va a tránsito, digamos, y sabe que tiene la razón y que no ha hecho algo malo. Dice, se para firme y dice, bueno, júzguenme, yo sé lo que he hecho y lo que no he hecho. Pero otra cosa diferente es cuando sabes lo que has hecho. Y por eso el salmista dice, ellos no se podrán mantener de pie, no se erguirán, no podrán ponerse en la posición de inocentes, desafiantes. Humillados tendrán que reconocer su culpabilidad, porque saben que la sentencia es justa. Entonces se pondrán en la postura de aquel que en un juicio se les va a declarar culpables. ¿Cómo van aquellos que van a recibir su sentencia de cadena perpetua o de la silla eléctrica? ¿Cómo creen que van? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Cómo va aquel que sabe que, no sé, ha matado a 30 personas? ¿Qué piensa? Que algún rato tal vez el juez le diga, bueno, 30 no es mucho, Hitler mató a más, entonces te voy a dar 20 años. No. ¿Sabe uno la legislación? Es decir, ¿sabe la ley? ¿Sabe que su caso está perdido? ¿Cómo va uno a recibir su sentencia de cadena perpetua? Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Dice, no se podrán erguir, no se podrán poner de pie, porque no existe alegato que los pueda defender. Ellos se presentan al tribunal no para defenderse. La única cosa que están yendo a recibir es una sentencia. Y eso es lo que va a pasar con muchos impíos. Aquellos que alevosamente desafiaron al Señor, un día se presentarán delante del Señor y no tendrán un argumento. Lo único que podrán decir es, bueno, no hubiese querido que fuese así. En Juan 3:18 dice la palabra del Señor algo muy terrible. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es terrible. Esta construcción gramatical no la tienes que explicar en griego para desafiar, para llegarles a hacer pensar en algo que muchos se resisten. ¿Cómo Dios puede ser tan soberano hasta decidir nuestra salvación sin que nosotros participemos? Pero yo quiero que vean la construcción en español de esto. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, tiempo pasado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Lo que está diciendo esta oración, este versículo, ¿ya? Y no olviden que son palabras de Jesús, porque es la charla con Nicodemo, ¿no? Entonces, Él está diciendo esto. El que cree se ha salvado del juicio, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué no cree? Porque ya ha sido condenado. Por eso no cree. No saben qué privilegio es estar en este lugar sentados. No saben cuán privilegiados somos. Algunos son salvos y algunos probablemente están cerca de ser salvos. Es peor estar en otro lugar, porque ellos ya han sido condenados. ¿Cuál es la posición que tú tomarías si te pasara esto? A eso se refiere cuando dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Por otro lado, dice también, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por un lado, están los que de forma notoria y rebelde fueron hombres impíos delante de Dios. Los que de forma frontal se burlan de Dios. Pero también existe el otro grupo de personas impías que de forma disimulada estuvieron en medio de la congregación. A eso se está refiriendo el salmista. Por un lado, los impíos no podrán levantar la cabeza, pero por el otro lado, los falsos creyentes, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ya, los rebeldes que se burlaron de Dios, pero de forma disimulada. Existe un grupo de personas impías que de forma disimulada estuvieron en la congregación de Dios. Eran incrédulos que aparentaban ser piadosos, como los fariseos o los falsos creyentes que siempre hay en la iglesia. No, en la iglesia es difícil saber quiénes son salvos y quiénes no lo son. Aunque dice Jesús que los reconoceremos por sus frutos, muchas veces existen falsos creyentes que aparentan tener frutos de salvación. Aquí es muy confuso. Por eso Jesús usó una parábola, es como el trigo y la cizaña, no se puede diferenciar, pero en el día final todo será aclarado. Y lamentablemente no hay posibilidad de polizones en el reino de Dios. Y dice el Señor, los de la congregación, que también fueron falsos, no podrán pararse delante del Señor. Charles Spurgeon dijo una vez, sería más fácil para un pez vivir fuera del agua, encaramado a un árbol, que un malvado llegar al paraíso. Dice, esto que parece imposible, un pez, ¿no?, apegado a un árbol sin el agua, eso es más posible que un malvado impío en el paraíso. ¿Ya? Una de las experiencias que me ayudó mucho a ver cómo será ese gran día fue el control migratorio en Estados Unidos, ¿no? Llegas a Miami, haces todo un trámite desde tu país de origen y llegas a Miami y está ahí tu pasaporte. Tu pasaporte tiene un sello que dice que puedes entrar. Pero increíblemente en migración de Miami, algunos les pueden decir, no, tú no. Eso es terrible.
Porque tú puedes llegar al umbral, pero todavía puedes no entrar. Yo he visto muchas veces gente diciendo, pero mi pasaporte dice sí, pero no puedes entrar. Pero explíqueme, no le voy a explicar, usted no puede entrar, punto. Pero este es mi pasaporte, ¿acaso no vale? Sí, pero eso es cuando nosotros lo visamos, tú no puedes entrar. Mucha gente llegará a esa instancia cuando se les niegue el paso final. Y dirán ellos, como estos que llegan a Miami diciendo, pero yo tenía el pasaporte, yo una vez me acuerdo, he tenido esa experiencia de decirle sí al Señor, también he ido de misiones y también daba buenas ofrendas. Y el Señor les dirá, no los conozco, realmente no los conozco, no pueden pasar. La idea aquí es que muchos hombres impíos que pasan por piadosos pensarán que han vencido el control migratorio aquí. El pastor incluso dijo, no, ese hermano es un buen cristiano, yo daría la mano, pondría mi mano al fuego por él, porque es muy buen cristiano. Han pasado la primera instancia, pero otra cosa es llegar a la última instancia. Y eso es lo que está diciendo el salmista. No podrán esconder ese día su verdadera naturaleza, porque Dios separará a los incrédulos de los creyentes. En Mateo 25, 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dios conoce nuestra verdadera espiritualidad. Dios sabe quiénes realmente nosotros somos. Así que eso es importante. Realmente nosotros en esta vida tenemos que estar percatados de que somos verdaderamente cristianos. Cuando los detractores de la soberanía de Dios y de la absoluta predestinación siempre dicen, pero hay un versículo que dice, cuiden su salvación, como que se puede perder. En el original no dice cuiden su salvación en el sentido como vemos en el español. Cuando dice cuiden, no está diciendo que lo cuiden porque lo pueden perder. Está diciendo allí, revisen si son salvos. Eso es lo que dice en ese versículo. Estén cuidando. No hay una cosa más importante de la que ustedes deben cerciorarse. Yo estudié en la UMSA, en la peor facultad, y ahí nada era seguro. Estudié en los 90s y bueno, salía a las notas finales. Yo recuerdo mi nota final en primer año, muchacho todavía, no bien vulnerable a la maldad, y aprobado, derechos humanos. Todos tienen miedo de derechos humanos, entonces ahí sale la lista de derechos humanos, ¿no? ¿Y cuánto tengo? No, tenía 86, esa era mi nota. Yo feliz, pero no seguro, porque yo sé cómo funciona mi universidad, entonces no había en esos días, caramba, eso del celular, no, nada de esas cosas había. Solo sacaban una fotocopia ahí en el patio. Entonces, ¿cómo haces? Puedes sacarle una foto con una cámara de esas que había antes. No, hacía eso. Y yo cortaba la hoja y lo iba a fotocopiar y lo volvía a colar. Esa era mi forma de asegurarme. Pero recuerdo que cuando fui a inscribirme al siguiente año, me dice, usted perdió derechos humanos. Pero ahí estaba la evidencia. Todos han visto la evidencia. No, usted no tiene nota en derechos humanos. Qué terrible es esa situación, vivir en esa situación, ¿no? Con Dios no puede suceder eso. Dios sabe totalmente quiénes somos, ¿no? Así que nadie podrá pasar la puerta estrecha a no ser que Dios se lo permita. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Ahora el problema es que muchos dudan acerca de este día, no creen en el juicio final, no creen en la eternidad después de la muerte, otros no creen en el infierno, en la iglesia. Hay personas que no creen en el infierno, ¿no? Porque dicen, Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo puede considerar la posibilidad del infierno? ¿Cómo? Si la Biblia dice que Dios es amor. Si no existiera el infierno, la cruz no tiene sentido. ¿Para qué Dios manda a su Hijo a morir de una forma tan cruenta si el infierno no existe? Si todos van a ser salvados por un momento de sentimentalismo de Dios y de decir, bueno, pobrecitos, ¿cómo puedo mandar al infierno a ellos? Al final de cuentas iban a una iglesia, no eran perfectos cristianos, pero iban a una iglesia. Ya pasa, no importa. No. Si el infierno no fuese una realidad, la cruz no tiene sentido. ¿Para qué pagas un alto precio como se pagó en la cruz si el infierno no existe? Pero el impío vive así, ¿no? Como el hombre de la parábola del principio, ajeno al futuro. No le importa lo que va a pasar. Dice, al final algo va a suceder. Menos piensa en un juicio. Pero en Eclesiastés eso es lo que dice. Esto es en realidad la vida. De esto se trata la filosofía de la vida. Ten temor de Dios, guarda sus mandamientos, porque hay un juicio después de todo esto. En esta vida no es que todo acaba con la muerte, ¿no? Pero el impío dice, es esta vida y luego todo acaba. No me preocupa la vida después de la muerte, porque no existe tal vida. Después de esta vida simplemente desaparecemos y ya. Y aunque no pueden demostrar esa su creencia, ellos creen en eso. Porque la verdad es que muchos han tratado de demostrar que no existe tal juicio y que no existe la tal vida al otro lado del mundo y desafían a Dios. El doctor Martin Lloyd Jones decía, ¿qué necedad más grande? Decía, lo arriesgan todo sobre la base de una conjetura, sobre una mera teoría, sobre una mera suposición. Porque así como ellos no pueden demostrar Dios y la existencia del cielo, tampoco pueden demostrar lo contrario. No hay un científico que verdaderamente haya demostrado, ¿no?, que no existe Dios y que no existe el infierno. Por eso el doctor Lloyd Jones dice, qué tontería más grande. Desafían a Dios, lo arriesgan todo sobre la base de una conjetura, una mera teoría, una mera suposición. Dios no existe y el infierno tampoco. Por eso el impío vive como quiere. Pero el autor de Eclesiastés dice que todo lo que hayamos hecho será descubierto al final y será llevado a un juicio. Y por esas evidencias es que vamos a ser juzgados. Pero algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los que nunca llegaron a una iglesia? Bueno, a nosotros tal vez Dios nos juzgará así, y los que no llegaron a una iglesia, Dios los juzgará por su conciencia. Romanos 2, 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Dice, ¿por qué serán juzgados aquellos que nunca han ido a una iglesia o aquellos que nunca han escuchado de Jesús? Por las obras, dice, de la ley escritas en sus corazones. Por lo que hay en su conciencia, por el testimonio de su conciencia. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Dios ha dejado una huella de su ley en nuestros corazones, de todas las personas, no importa si son impías, no importa si nunca fueron a una iglesia. Y la conciencia de cuando en cuando les recuerda lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué creen que todos los países tienen una legislación que regula sus vidas? ¿Por qué no hay un país donde se dice, aquí vale todo, puedes hacer todo lo que quieras? ¿Por qué no hay? Porque su conciencia
les dice que no es la forma de vivir. Por alguna razón, aunque solo se trate de ideales, ellos componen una legislación contra la corrupción, contra el soborno, contra la poligamia, contra el abuso de mujeres, de niños o de inválidos, contra el hambre. ¿Por qué lo hacen si no creen en nada? ¿Por qué lo hacen si no creen en la existencia de un Dios y un juicio? Porque su conciencia les dice que no es verdad lo que ellos están creyendo. Como dice Romanos, la conciencia está ahí y la ley está escrita en sus corazones. El ladrón se esconde para robar. El ladrón busca la noche para robar porque sabe con certeza que si es descubierto, él será llevado a un juicio y luego a la cárcel. Pero ¿qué pasaría si los ladrones saben que no hay tribunal? ¿Qué pasaría si los ladrones saben que no existe la cárcel? No buscarían la noche, no buscarían lo oculto, robarían con alevosía, de frente y de día. Ahora, ¿por qué el mundo no vive simplemente a merced de sus pasiones, pecando de frente? ¿Por qué los jueces no piden una prebenda por medio de una boleta de depósito en el banco? ¿Sabes qué? Voy a torcer la ley y me depositas en el banco, o te pasaré mi QR para que te dé una buena sentencia. Aunque vemos grande maldad y corrupción en la humanidad, existe una lucha, aunque sea infructífera y sea solamente hipócrita, contra el mal. ¿Por qué? Conocemos algunas oficinas en nuestro país, como los hay en la mayoría de los países, donde hay grandes letreros que dicen: diga no a la corrupción, denuncie los actos de corrupción. Y sin embargo, esos son los lugares donde nada se mueve sin una coima. Son los lugares donde más corrupción hay. Y la pregunta es, ¿por qué simplemente no piden la prebenda sinvergüenzamente? ¿Por qué no dicen aquí un letrero grande que diga: aquí nada se mueve si no hay aceitear, no sé, coimear, mover la muñeca, no sé cómo se llaman todas esas cosas? Una vez fuimos a una oficina y nos dijeron que teníamos problemas para pasar a un país y le llamaban ellos: no, ustedes no pueden pasar al otro país sin hacer primero una pequeña colaboración a la oficina. Colaboración, como sea que se llame, no ponen ellos eso, sino que ponen no a la corrupción, no a las prebendas, porque su conciencia les dice eso. El problema de la conciencia es que puede ser anulado por las pasiones pecaminosas, y el hombre sin Dios vive así, en una hipocresía. Pone un letrero que dice no a la extorsión, no a la corrupción, y en el mismo lugar extorsiona. La Biblia entonces dice 3 cosas que son importantes a considerar acá. La vida tiene un presente y un futuro eterno. La muerte es solamente el umbral que separa ambas facetas de la vida, la presente y la futura. Segunda, después de la muerte hay un juicio y nadie escapará a ese juicio. Los muertos incluso serán resucitados para estar en ese juicio. Tercero, nuestro destino final, nuestra vida inmortal, está determinada por nuestra vida en esta tierra. Nuestra vida en este mundo es lo que va a determinar cómo vamos a vivir en el futuro. Vamos a ver la segunda cosa que nos dice este texto acerca del juicio. La valoración que motiva la sentencia del impío. ¿Sobre qué cosa se valora para que haya una sentencia? Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sobre qué cosa vamos a ser enjuiciados? Dice Eclesiastés: sobre toda obra. Todas esas, dice, las que han visto todos
que hemos cometido, pero también esas encubiertas, esas que las hemos no audazmente ocultado. Nadie sabe de estas cosas. También esas van a ser traídas a colación ahí en ese juicio. El Salmo 1:6 lo dice de esta otra forma: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es muy interesante como dice el salmista. Dice, Jehová conoce el camino, dice, de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los que, como Max, han ido al campo, ¿no?, saben la diferencia entre camino y senda. ¿Ya? Si, digamos, no sabes a dónde llegar, ¿qué es lo más seguro? ¿Esa pequeña senda entre ramitas y pastos o el camino? ¿Qué es más seguro? Obviamente, el camino. Y eso es lo que está diciendo aquel salmista. El Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce, dice, el camino de los justos. Es más seguro. Pero la senda, dice, la sendita, el camino hecho por los pies de los malos, perecerá. Cuando viajamos así por esos lugares como donde va Max, ¿no?, y estás perdido entre árboles, lo más seguro es que escuchas el ruido de camiones, no sé. Eso es seguro porque ese es un camino. No puedes decir, qué bueno, aquí he encontrado unas pisadas. Esas pisadas te pueden llevar al abismo. Eso es lo que está diciendo, esa es la diferenciación que está haciendo acá el salmista. A partir de la caída de Adán y Eva, la humanidad ha cambiado todo, ha sido trastornado y no entiende muchas cosas. Entonces vive como en esa senda pequeña donde perderse es casi inminente, ¿no? Bueno, la humanidad ha sido dividida en dos. Muchas veces les he hablado de esto, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y no importa, esto no se hereda, no importa si somos hijos de pastores o de misioneros, esto no se define por herencia, esto se define por nuestra fe en el Señor. Adán y Eva vieron eso cabalmente en sus hijos. Después de que el Señor les dijo, así se divide ahora la humanidad, ellos tal vez pensaron, no creo que Dios sea tan malo para que esto pase. Y ellos vieron en sus hijos. Abel gustaba seguramente de escuchar a Dios, de buscar a Dios, ¿no? Cuando le preguntaba a sus papás, les decían, cuéntenme del Edén, cómo era antes de que caigan en pecado, qué cosas había, cómo eran las frutas, y disfrutaba hablar de esas cosas. Y en la otra esquina estaba el otro hijo, enojado, no quería saber nada del Edén, por alguna razón no le interesaba nada acerca de Dios. Ahí mismo, en sus propios hijos, Adán y Eva vieron que la humanidad se había dividido en dos. Unos que aman las cosas de Dios y otros que por alguna razón no les interesa nada acerca de Dios, ¿no? Así que, bueno, esa fue la triste historia de Adán y Eva. El otro hijo casi nunca hablaba ni pensaba en Dios. Mataba animales por diversión, no tenía respeto por nada ni por nadie, era rebelde con Dios y con sus padres. Cuando su madre contaba historias acerca del jardín del Edén, él salía enojado de ese lugar porque él pensaba que había cosas más importantes e interesantes que hacer que escuchar las historias de Dios. Y ahí estaban los dos papás diciendo, ¿por qué esto es así? ¿No? Y no les estoy diciendo algo, estoy un poco alegorizando en base a lo que dice Primera de Juan 3:12. Ámense los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. A veces hemos pensado, pobre Caín, por una ofrenda le ha ido mal. Pero Juan no dice que fue por la ofrenda. ¿Por qué causa lo mató? Dice, sus obras eran malas. Todo el tiempo Caín era así.
¿no? Y fue un sufrimiento grande para Adán y Eva, porque ahí se dieron cuenta en sus mismos hijos, ¿no?, las consecuencias del pecado. Ahí estaban sus dos hijos pecando. Entonces, ¿por qué nos va a juzgar Dios? Por nuestras obras, por esas cosas. El Salmo 1 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, ¿no? Conoce el camino ancho y perfecto que los está llevando a un lugar seguro, como en el peregrino a la ciudad celestial, pero también sabe la senda que les está llevando a la perdición, a los malos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a ver algunas cosas más. Hay dos razones para esto, ¿no? ¿Cómo conoce el caminar de los justos? Hay dos razones. Primero, Él conoce el caminar de los piadosos porque Él es omnipresente. Por lo tanto, está todos los días cerca y al lado de los piadosos. Pero la razón más trascendental de su conocimiento descansa en el hecho de que Dios conoce el caminar de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo preparó su caminar. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que Dios no nos salva por nuestras buenas obras, ni nuestro buen caminar, sino que primero dice, nos escogió para, dice, ¿no?, de propósito, para buenas obras, que Él preparó, dice, de antemano, para que anduviésemos en ella. Tuve por un segundo la tentación, yo sé que es largo el sermón, tuve la tentación de voy a pasar 2 hojas, pero esto es importante, este asunto es importante. Dios no nos va a juzgar, no solamente por, hicimos obras malas, sino que la gloria y la razón por la que nosotros debemos alabar al Señor es porque la santificación también es obra de Dios. Porque de forma clara Efesios 2:10 dice que Él preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en Él. Por eso Pablo dice en un momento, yo me he esforzado mucho. No yo, sino Dios en mí, dice Pablo, porque él tenía la teología correcta. Nuestro caminar, nuestra santificación, nuestro progreso en la vida es un regalo de Dios, ¿no? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Él les dice, cuando ustedes desplacen a los cananitas, no piensen que es porque ustedes eran buenos. Yo votaré a los cananitas porque ellos eran perversos, pero yo los pondré en ese lugar, les dice, por misericordia. Entonces ninguno de nosotros puede ir delante de Dios y decir a paso firme en ese juicio, bueno Señor, tú sabes las buenas cosas que yo hice, he sido un buen hombre, un buen cristiano, un buen pastor, así que venga mi sentencia. No. También los hijos de Dios iremos con mucha alegría, pero diciendo gracias Dios, porque lo que hice, lo hice porque tú me has dado el poder para hacerlo. ¿Ya? Entonces, todos estamos trabajando para el futuro, como las hormigas, ¿no? Acumulando en tiempos, ¿no?, de buen vivir para ese largo invierno que llega más adelante. Finalmente, quiero hablar sobre el fin del impío después del juicio. Ya brevemente, porque la siguiente semana vamos a hablar del juicio otra vez. El versículo 6 al final del Salmo 1 dice, mas la senda de los malos perecerá. Cuando Dios exhorta al hombre de la parábola que vimos hace un rato, utiliza una palabra muy fuerte, necio, dice. Necio, esta noche morirás. ¿De quién será todo lo que has guardado? La palabra necio es un término que tiene muchos sinónimos. Si ustedes ponen un clic en necio, dice
tonto, imbécil, idiota, bobo, estúpido, zoquete, burro, ceporro, memo, mentecato, sopenco, inepto, majadero, palurdo, ignorante. Todos los sinónimos de necio. Y es que de verdad es una necedad desafiar al Señor, ¿no? Ahora, la idea acá en el Salmo no es de insultarlo, por insultarlo solamente, sino sobre todo de exhortar su actitud, de detenerlo, de ese momento cuando le dices a alguien, no puedes hacer esto, ¿no? Cuando tienes un hijo rebelde, hay una desesperación, ¿no es cierto?, de decir, por Dios, quieres agarrar y decir, no puedes razonar un rato en este asunto. Esa es la idea acá, casi es de desesperación de parte del salmista. Porque el impío no está pudiendo ver más allá de sus narices en lo que a lo espiritual se refiere, ¿no? Hasta este siglo, nadie, pero absolutamente nadie, ha demostrado de forma definitiva la inexistencia de un más allá, ¿no? Un espacio que el hombre no ha podido conquistar es la eternidad. Un enemigo que nunca ha podido derrotar es la muerte. El ateo, el escéptico, el impío en general niegan la existencia de algo que no han podido demostrar. Es cierto que hay filosofías, hay teorías tremendas que desvirtúan la vida después de la muerte, pero nada de eso se ha demostrado. Son teorías. Nadie ha cruzado la muerte y luego vuelto y nos ha dicho, no, de verdad no hay nada detrás de la muerte. No hay infierno, tampoco cielo. No hay sufrimiento detrás de esto. ¿No? Nadie ha podido hacer eso. Así que en ese desconocimiento nosotros tenemos que tener temor, y eso es lo que dice al final el Eclesiastés. De esto se trata la vida. Tengan temor de Dios. Guarden los mandamientos de Dios, porque después de esto viene un juicio. Ahora, en cuanto a los hombres, nadie ha cruzado el umbral de la muerte. Pero en cuanto al hombre verdadero, uno ha cruzado. Juan 20, 16, 17 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hubo uno que sí cruzó el umbral de la muerte y volvió vivo para hablarnos acerca de ese gran lugar. Y fue con esa convicción que luego les dijo a sus discípulos, espérenme un rato, porque existe ese lugar. Espérenme un rato, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No ha habido un científico, no ha habido alguien que nos pueda demostrar que no hay un infierno, pero sí el Hijo de Dios murió, fue allá y volvió para decirnos, hay un lugar para ustedes y voy a preparar un lugar para ustedes. Mateo 22, 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, por otro lado, no, aquellos que son impíos, aquellos que no creen en la realidad, no del infierno, hay un lugar donde dice, en Mateo 22, 13, entonces el rey dijo a los impíos, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús dijo dos cosas. Por un lado les dice a los creyentes, vamos, he visto, después de la muerte hay un lugar y voy a prepararles un lugar. Cuando vuelva los voy a llevar, porque yo quiero que estén donde yo estoy. Pero a los otros también les dijo, yo conozco de una realidad. Este es el final de los impíos. El rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos a este y échenle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes.
el crujir de dientes. ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez lo han experimentado? Quisiera hablar más de eso la siguiente semana. Pero es lo que yo me imagino que sienten cuando les dicen: usted ha sido sentenciado a la silla eléctrica, o usted ha sido sentenciado a la cadena perpetua. Hay videos, ¿no?, que muestran cómo se revuelcan, piden clemencia, juran que van a cambiar, lloran, pero ya es tarde, no se puede cambiar su destino. No, todo se ha acabado. Para ellos no hay más esperanza. ¿Saben cómo termina el Salmo 1? Les había dicho que el Salmo 1 y el 2 son solamente un salmo. Y el Salmo 1 termina en el 2:12 y así dice: honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira, pero bienaventurados los que en Él confían. O sea, dice, no se atrevan a deshonrarle al Hijo, porque Dios se enojará y perecerán en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cuando Noé cerró las puertas del arca, algo terrible pasó afuera. Había gente llorando. Había gente que estaba viendo que de verdad el juicio de Dios había llegado. Pero no se podía hacer nada. Niños, ancianos, mujeres, inválidos con sus animales, todos estaban afuera. Y había acabado el tiempo de la misericordia. Pero habían tenido mucho tiempo. Aquellos que se habían reído de Noé, diciéndole: ¿qué estás haciendo? Esa arca, qué tontería, ¿cuándo lo vas a llevar al mar? Todos esos que un día se rieron, estaban un día afuera. Y no había más clemencia. Ahí acabó su historia. ¿No? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, dice, amplio en perdonar. Entonces, como dice la palabra, hay un juicio. No es solamente para los impíos. Los impíos, también es para los que están en la congregación, dice, y están autoengañados. Cuando dice el Señor, cuiden su salvación, está diciendo esto que les voy a decir hoy día. Vayan a su casa y examínense. ¿Verdaderamente soy creyente? Hay muchas cosas que el pastor me ve hacer. Hay muchas cosas que los hermanos me ven hacer. Pero yo sé, y Dios sabemos si verdaderamente somos o no creyentes. Eso significa cuiden su salvación. Examínense todo el tiempo. Nada hay más valioso que eso, que examinar. Cuando les di el ejemplo de las notas, es a donde yo quería llegar. Yo estaba preocupado de la nota. Sí, puedes perder derechos humanos, la carrera, no importa. Eso no es tan catastrófico como perder la salvación. Nada hay que tengas que cuidar con tanto celo como tu salvación. Eso significa cuiden su salvación. Y los que no, vayan y digan: sálvame, Señor, porque eso dice el Señor. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que realmente nos lleves a examinarnos, Señor. Que verdaderamente nos lleves a ese lugar donde podamos verdaderamente revisar quiénes somos delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que esta palabra, como dice las Escrituras, no vuelva vacía, Señor. Que de verdad todos vayamos a casa y pensando en esto, Señor, ¿somos o no somos hijos de Dios? Amén.